Bienvenidos a nuestra exposición en la que hablaremos de los sesgos en la toma de decisiones. En esta ocasión, del equipo número 1 les acompañaremos Keila García y mi persona, Andreina Cario. Abordaremos nuestra exposición de la siguiente manera. Primero, las contribuciones de Kahneman y Tversky en cuanto al funcionamiento de los sistemas de procesamiento cognitivo del ser humano. Luego, las contribuciones de Kahneman, Lovaglio y Sibony en el artículo de la revista Harvard Business Review América Latina. Finalmente, le presentaremos unas conclusiones y la fuente que hemos consultado al respecto. Entre las contribuciones más significativas de Kahneman y Tversky está la descripción del sistema de procesamiento cognitivo del ser humano y el desarrollo de la denominada teoría de las perspectivas, según la cual los individuos toman decisiones en entornos de incertidumbre que se apartan de los principios básicos de la probabilidad. A este tipo de decisiones le denominaron atajos heurísticos, que nos inducen a los llamados sesgos cognitivos, que no son más que los errores sistemáticos del procesamiento de información donde se distorsiona la realidad por lo que se produce una desviación de la racionalidad. De acuerdo a lo planteado por Kahneman, Lovaglio y Sibony, el hecho de que los individuos no estén conscientes de sus propios sesgos no significa que estos no puedan reducirlos o neutralizarlos a nivel organizacional. En este sentido, ellos nos proponen una guía que yo le llamaría de ayuda para los gerentes porque permite la revisión sistemática del proceso de decisión. Esta guía está dividida en 3 grandes categorías, pero para los efectos de nuestra exposición solo abordaremos aquellas preguntas que los tomadores de decisiones deberían plantearse ellos mismos. La primera de ellas es: ¿existen razones para sospechar que el equipo que hace la recomendación comete errores motivados por el interés propio? Al aplicar esta primera pregunta al escenario 1, un cambio radical de los precios, consideramos pertinente la sugerencia que está indicada en la guía. Adicionalmente, Bob debería reconocer que el aumento o disminución de los precios afecta a compradores, a la competencia, distribuidores y proveedores, entre otros. Tomando en cuenta estas dos cosas, él estaría mitigando el sesgo de optimismo en el equipo, que significa sobrevalorar las cosas buenas y subestimar los riesgos. Para aplicar esta misma pregunta en el segundo escenario, partimos del hecho que pareciera que la propuesta que le están llevando a Lisa técnicamente está basada en algún modelo para evaluar proyectos de inversión. Ahora, si Lisa deseara validar el sesgo de optimismo en esa propuesta, debería indagar un poco más, por lo menos, porque el negocio viene perdiendo en el último tiempo. Esto le permitiría entender lo que está ocurriendo a nivel interno en la organización versus el comportamiento del entorno. Aplicando esta pregunta, ahora el escenario número 3, que es la adquisición importante, consideramos pertinente lo que debería preguntarse y que recomiendan los autores, pero también nosotros consideramos que debería validarse el sesgo de interés propio, por ejemplo, viendo cómo el equipo gestiona las relaciones con los proveedores a los fines de entender las motivaciones de la propuesta. La segunda pregunta que nos plantean los autores es: ¿se enamoró el equipo de su propuesta? Comprendiendo el concepto de las heurísticas y partiendo de que cuando evaluamos algo que nos gusta tendemos a exagerar sus beneficios, mientras que cuando evaluamos algo que no nos gusta hacemos lo contrario, pensamos que Bob pudiera reflexionar lo siguiente: ¿será que la propuesta de cambio radical de los precios es natural, cómoda y fácil en un vicepresidente de ventas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la propuesta viniera al área de mercadeo de la empresa? Muy probable la perspectiva de análisis sería más allá de los precios. Aplicando la misma pregunta al escenario 2, una importante inversión de capital, consideramos importante que las preguntas claves para aislar el enamoramiento de la propuesta y tratar de ser más objetivos es que Lisa se pregunte y lleve a la reflexión del equipo con lo siguiente: ¿vale la pena una inversión en un negocio que ha perdido dinero en el último tiempo? ¿Se conocen los motivos de las pérdidas? En el escenario 3, para aislar el enamoramiento de la propuesta, la pregunta clave sería: ¿se han evaluado exhaustivamente todas las variables para esta propuesta de adquisición importante? Seguidamente abordaremos la pregunta 3. ¿Hubo opiniones divergentes dentro del equipo? ¿Fueron debidamente exploradas? Pide opiniones disidentes, incluso discretamente si es necesario. Haciendo el abordaje teórico en relación a la verificación del pensamiento grupal, tenemos, según Chap, define grupo como 2 o más personas que interactúan mutuamente de modo tal que cada cual influye en todos los demás y es influido por ellos.
Yanis describió el pensamiento grupal al observar que muchos grupos con mentalidad parecida, por ejemplo, comité, consejo, acaban tomando decisiones incorrectas o irracionales por el hecho de pertenecer al propio grupo. Es decir, los miembros de los grupos se influían de tal manera, mejor dicho, su pensamiento, que acababan errando en sus decisiones. Yanis también pensaba que este fenómeno se producía cuando, 1. El líder del equipo tenía una personalidad fuerte y con gran capacidad de persuasión. 2. Existía un alto nivel de cohesión en el grupo. Y 3. El equipo recibía muchas presiones externas para tomar una buena decisión. Aplicación práctica. Tomando en consideración las preguntas y los aspectos teóricos relacionados a la verificación del pensamiento grupal, en el escenario 1, un cambio radical de los precios, Bob, por ejemplo, debería validar si realmente se dio una unidad genuina o si se dieron disensiones en el proceso de toma de decisión, tanto en las direcciones que están a cargo del vicepresidente regional senior, así como en los diferentes colegas. En el escenario 2, una importante inversión de capital, Lisa, por ejemplo, debería preocuparse si nadie del equipo de manufactura que está proponiendo la cuantiosa inversión ha planteado ninguna preocupación o desacuerdo. Y en el escenario 3, una adquisición importante, Debex, por ejemplo, debería evaluar la recomendación desde la óptica de verificar en los miembros del equipo de negocio si están todos de acuerdo o si por el contrario tienen ideas disidentes al respecto. Conclusiones. A los efectos de esta exposición abordamos las primeras 3 preguntas que los tomadores de decisiones deberían plantearse ellos mismos a los fines de verificar los sesgos de interés propio, la heurística del afecto y el pensamiento grupal, donde es importante evaluar la propuesta a fin de evitar los excesos de optimismo. Adicionalmente, se deben aplicar rigurosa y minuciosamente los controles de calidad en las listas de verificación, sobre todo para mantener una perspectiva neutral, evitando caer en los saltos emocionales. Y por último, es de vital importancia validar todas las opiniones divergentes, en especial validando si se dio una unanimidad, ya sea genuina, impuesta o reprimida, porque independientemente de su causa, lo ideal es que se pueda crear una cultura del debate abierto, donde los desacuerdos sustanciales sean vistos como una parte productiva de la toma de decisiones, ya que mientras más elementos pueda conocer y manejar el tomador de decisión, más efectividad tendrá la decisión tomada. Fuentes consultadas. Muchas gracias por su atención.